Saludos opositores, sean bienvenidos a la segunda parte del videoesquema de las instituciones europeas. En la primera parte nos quedamos repasando el Consejo de la Unión Europea. En este vídeo empezaremos con el estudio de la Comisión Europea, viendo, en primer lugar, su función principal, que sería velar por los intereses generales de la Unión Europea, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la Unión. En cuanto a su composición, existen tantos comisarios como Estados miembros, es decir, 27, incluidos su presidente y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus vicepresidentes. En cuanto a la elección de su presidente, será regulado en el artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea, que dispone que, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento. Para el caso de los comisarios, el Consejo, de común acuerdo con el presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Estas serán seleccionadas a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros. El presidente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada. La Comisión se elige cada 5 años. En cuanto a su sede, la Comisión tiene su sede en Bruselas, Bélgica. En cuanto a sus competencias, la Comisión tendría iniciativa legislativa regulada en el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Europea. Los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los tratados. Otra competencia sería velar por que se cumpla la legislación de la Unión Europea. Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la Unión Europea se aplique correctamente en todos los países miembros, como dispone el artículo 17, apartado primero del Tratado de la Unión Europea. Velará por que se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos. Supervisará la aplicación del derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También representará a la Unión Europea en la escena internacional, con excepción de la política exterior y de seguridad común, y de los demás casos previstos por los tratados. Asumirá la representación exterior de la Unión. Otras competencias de las que dispone, todo ello regulado igualmente en el artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea, serían: ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los tratados. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión, con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales. Por último, en cuanto al funcionamiento de la Comisión, artículo 17.3 del Tratado de la Unión Europea. La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. La Comisión se reúne una vez por semana en sesión ordinaria y además, siempre que se considere necesario, bajo la dirección de su presidente. Las sesiones no son públicas. Y, para la adopción de acuerdos, las decisiones se imputan al órgano en su conjunto y son asumidas colectivamente por todos sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros. Vayamos ahora con el estudio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su función sería
garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y se aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, y garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la Unión Europea. Para su composición, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consta de dos órganos: el Tribunal de Justicia, que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación, y que está compuesto por un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Y el Tribunal General, que resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Está compuesto por 54 jueces, 2 jueces por Estado miembro. Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de 6 años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de 3 años. En cuanto a su sede, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo. Por último, en cuanto a sus competencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son: interpretar la legislación con las decisiones prejudiciales, pues, si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia Europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea. Aplicar la legislación mediante procedimientos de infracción. Este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Anular normas europeas. Recursos de anulación. Si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la Unión Europea o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la Unión Europea o, en algunos casos, el Parlamento Europeo pueden solicitar al tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente. Garantizar que la Unión Europea actúe, por recursos de omisión. En determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o, en determinadas circunstancias, los particulares o empresas pueden recurrir al tribunal. Por último, sancionar a las instituciones europeas. Acciones por daños y perjuicios. Puede recurrir al tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la Unión Europea o de su personal. Vamos ahora con el estudio del Banco Central Europeo. Su función es gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y llevar adelante la política económica y monetaria de la Unión Europea. Para su composición, está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la Unión Europea. El presidente del Banco Central Europeo representa al banco en las reuniones de alto nivel de la Unión Europea y en reuniones internacionales. Y el Banco Central Europeo cuenta con los órganos rectores siguientes: el Consejo de Gobierno, principal órgano decisorio. Está formado por los 6 miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro. El Comité Ejecutivo, gestión diaria del Banco Central Europeo. Está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo, y otros 4 miembros nombrados por los dirigentes de los países de la zona del euro, por un mandato de 8 años no renovable. El Consejo General, función consultiva y de coordinación. Está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 27 países de la Unión Europea. El Consejo General incluye, por tanto, a los representantes de los 19 países pertenecientes a la zona del euro y de los 9 países no pertenecientes. El Consejo de Supervisión se reúne 2 veces al mes para debatir, planificar y ejecutar las tareas de supervisión del Banco Central Europeo. Está compuesto por un presidente, nombrado para un mandato de 5 años no renovable, un vicepresidente, elegido de entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, 4 representantes del Banco Central Europeo y representantes de los supervisores nacionales. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt, Alemania.
Y, en cuanto a sus competencias, son: fija los tipos de interés a los que presta a los bancos comerciales en la zona del euro, también conocida como la eurozona, controlando de esta forma la oferta monetaria y la inflación. También gestiona las reservas de divisas de la zona del euro y la compra y venta de divisas para mantener el equilibrio de los tipos de cambio. Garantiza que las autoridades nacionales supervisen adecuadamente los mercados e instituciones financieros y que los sistemas de pago funcionen bien. Garantiza la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo. Autoriza la fabricación de billetes de euros por parte de los países miembros de la zona euro. Y vigila la evolución de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios. Por último, veamos el Tribunal de Cuentas. Su función es comprobar que los fondos de la Unión Europea se perciben y se utilizan correctamente, y contribuir a mejorar la gestión financiera de la Unión Europea. En cuanto a su composición, el Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable y serán nombrados para un periodo de 6 años. El presidente será elegido entre sus miembros por un periodo de 3 años renovable. En cuanto a la sede, el Tribunal de Cuentas tiene su sede en Luxemburgo. Y, por último, en cuanto a sus competencias, serían: audita los ingresos y los gastos de la Unión Europea para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos. Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la Unión Europea. Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los gobiernos nacionales en sus informes de auditoría. Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión. Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Además, publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la Unión Europea, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la Unión Europea. Bueno amigos, hasta aquí el estudio de las instituciones de la Unión Europea. Esperamos que os haya servido y que os haya gustado, y que si así es, nos dejen un like. Y como ya sabéis, dejamos en la descripción del vídeo enlaces que os pueden ser de interés. Visítenlos, visiten también nuestras redes sociales. Y sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.